Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante, como es qué hacer y qué no hacer en una entrevista laboral. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Pues, como bien sabemos, ¿no? Por mucho tiempo las entrevistas de trabajo han resultado en ese estrés, ¿no? Que genera pues a muchas personas que se presentan, a muchos postulantes que quieren acceder pues a un puesto de trabajo. Pero ¿qué cosa es, no? La entrevista de trabajo. Pues bien, la entrevista de trabajo es un factor determinante para saber si serás contratado o no. Aunque muchas veces el proceso parezca desalentador, recuerda que es una oportunidad para mostrar tus fortalezas y tu personalidad. Bien, de cara pues a toda esta situación, ¿no? En la que estamos atravesando, las entrevistas de trabajo se vienen realizando desde un ámbito remoto, ¿no? Sin embargo, no por eso pues deja de ser, ¿no? Este punto de estrés para muchos, ¿no? De preocupación para muchos, de repente de no abordar, ¿no? Lo requerido para las empresas. Pero las entrevistas de trabajo no tienen por qué ser este factor pues de estrés, ¿no? De preocupación, al contrario, ¿no? El tratar de mostrarnos tal y como somos, el tratar de dar información transparente sobre nosotros va a ayudar mucho en medio de esta entrevista de trabajo, ¿no? Pues bien, es necesario conocer qué requiere el mercado laboral, ¿no? Muchas veces cuando justamente no sabemos qué es lo que necesita el mercado laboral, es lo que nos genera esa ansiedad, esa incertidumbre, ese nivel de estrés. Sabemos también que para un puesto de trabajo pues hay muchos postulantes. Sin embargo, en la medida que tengamos pues las competencias, las capacidades necesarias, las habilidades necesarias, es que vamos a poder ser seleccionados o no. Pero para esto es necesario también conocer lo que las empresas demandan. En este sentido, lo que demanda una empresa pues grande, una corporación grande, claramente no va a ser lo mismo que lo que demanda una empresa mediana o una empresa pequeña, así como tampoco los beneficios que éstas ofrezcan. Es ahí justamente donde hoy en día el postulante evalúa también dónde poder ingresar, ¿no? Si yo postulo a una organización pues grande, a una corporación, a una transnacional, es obvio que los beneficios van a ser superiores, ¿no? Que él puede postular a una empresa pequeña, a una empresa que recién está iniciando. Pero, así como también tenemos compensaciones y beneficios dentro de estas grandes empresas, pues el perfil demandado dentro de estas organizaciones va a ser mucho más fino, ¿no? Va a ser mucho más pormenorizado en cuanto al detalle que requieran del profesional. Es así que hoy hablamos también, ¿no? De profesionales que se embarquen en este proceso de transformación y que también sean gestores de cambio, ¿no? Hoy en día se requiere pues personas que estén cada vez más capacitadas para adoptar el cambio, ¿no? Sabemos que hoy en día la constante es justamente ese concepto, el concepto de cambio. Pues bien, se requiere que las personas, los profesionales, tengan pues un nivel de especialización en el cargo, ¿no? Y esto es lo que se conoce como conocimientos técnicos también propios, ¿no? De diversas ramas o de diversas materias. También requiere el mercado esa versatilidad, ¿no? De parte de los profesionales, así como también que cuenten con diversos idiomas hoy en día. Muchas veces hemos calzado en varios puestos laborales, y esto les habrá pasado a muchos de ustedes, pero había un requisito con el que no cumplíamos. Y eso era, por ejemplo, ¿no? El idioma inglés avanzado, ¿no? O intermedio. Con todo cumplíamos, ¿no? Menos con ese requisito. Y es que en un mundo tan globalizado como el nuestro, peor aún en estas circunstancias donde se viene haciendo mucho el trabajo remoto, hemos de saber también que vamos a poder compartir plataformas digitales con personas que ni siquiera están en nuestro país. Es así que se requiere hoy en día profesionales que claramente manejen diversos idiomas para poder pues comunicarse. Estamos en una situación donde hay tres estados. Estamos dentro del estado actual, que es lo que nos indica cómo se hacen las cosas en este momento.
Luego pasamos a ese estado de transición donde tenemos cómo moverse hacia el estado futuro y luego tenemos ese estado futuro, cómo serán las cosas mañana. Y abordando justamente este concepto, ¿no? O esta información es que nos lleva a pensar, ¿estamos preparados, ¿no? Para adoptar los cambios? ¿Estamos preparados para poder reinventarnos? ¿Estamos preparados para ir acorde con lo que las empresas demandan? ¿No? Hoy ha habido sin duda alguna, por ejemplo, muchos cambios de perfil. Ya a lo que ya se venía pidiendo como requisito a un perfil, pues se han sumado muchos más requisitos, ¿no? Por ejemplo, algo que se está viendo hoy en día justamente es lo que les mencionaba, el tema de idiomas, porque ya no estamos trabajando solamente a nivel local, ni regional, ni nacional. Estamos trabajando a nivel internacional. Habrán notado ustedes, por ejemplo, los operadores telefónicos, cuando uno llama a hacer de repente alguna consulta, algún reclamo, ¿no? A estos centros tipo call center, ¿no? En lo que es pues la telefonía móvil, por ejemplo, si vamos a hacer de repente algún pedido de una línea, algún chip, etcétera. Los que nos contestan no son personas netamente peruanas, ¿no? Bueno, personalmente he tenido la oportunidad de hablar pues con personas que están del otro lado de la línea, que claramente son pues asesores, consultores, ¿no? De esta telefonía móvil, que son colombianos, que son venezolanos, y eso pues claramente va a tener una evolución, va a migrar. Entonces, hoy se quiere justamente tener, ¿no? Todo ese panorama amplio en cuanto a qué es lo que realmente requiere el mercado laboral, qué es lo que demanda de los profesionales hoy en día, ¿no? Bien, tenemos entonces que habrá que preguntarnos, ¿no? ¿Qué empresas podrían requerir de mis conocimientos y experiencia? ¿Qué empresas podrían tener posiciones que se ajustan realmente con mi perfil? ¿Quiénes son las personas con las que puedo contactar? ¿Y qué tipo de estructura de compensaciones y beneficios se ajustan a mis expectativas? En base a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué empresas pueden o podrían requerir pues de mis conocimientos y experiencia? Y es que es momento, ¿no? De preguntarse, por ejemplo, las personas que han venido desempeñándose durante muchos años en el rubro de entretenimiento y que lamentablemente es uno de los rubros que va a tardar mucho en volver a operar en un 100%, es momento de preguntarnos si nuestro perfil, si nuestros conocimientos o si nuestra experiencia se puede ajustar a otro rubro en el mercado. De repente yo venía pues desempeñándome en entretenimiento, pero ahora voy a tener que pasar a la banca o a finanzas, ¿no? O al rubro de repente de alimentos. ¿Por qué? Porque tengo que estar acorde con la coyuntura. Entonces no puedo esperar eternamente a que aperturen pues los cines, ¿no? Los bares. No puedo esperar eternamente a que eso suceda, porque no va a suceder en el corto plazo. Entonces es momento de preguntarnos si las empresas que hoy tienen ofertas laborales realmente podrían requerir de mis conocimientos o experiencia, o si necesito de repente especializarme en otro rubro. ¿Qué empresas podrían tener posiciones que se ajustan con mi perfil? Y esto va muy ligado a la primera pregunta, ¿no? Si durante años yo me he desempeñado en un determinado rubro, puede que también sea compatible con otro rubro, ¿no? Sin hacer un giro de 360. No tengo por qué cambiar, ¿no? 360 mi vida, pero sí darle este giro que me proporcione, pues, seguir vigente en el mercado laboral. ¿Quiénes son las personas con las que puedo contactar? Si bien es cierto, la red de contactos ayuda muchísimo en cuanto al tema de trabajo, es importante también ver dónde buscamos esa información referente al empleo. Por ejemplo, si yo ingreso a LinkedIn, es una red de contactos, ¿no? Que frecuentemente pues ofertan, ¿no? Posiciones laborales y que claramente incluso, ¿no? Cuando vemos, ingresamos algunos perfiles de LinkedIn, ahí muestra cuál es el puesto de trabajo que tiene cada quien dentro, por ejemplo, de una empresa. Y ahí dice, ¿no? Asistente de reclutamiento, coordinador, gerente de recursos humanos, etcétera. Entonces, esas son las personas indicadas justamente para poder contactarme, porque son las que más ofertan o más publican, ¿no? Estas ofertas laborales.
Y otro punto que es importante es también evaluar las compensaciones y los beneficios, si estos realmente se van a ajustar o no a mis expectativas. ¿Qué pasa cuando yo postulo a un trabajo simplemente por salvar el momento? Es decir, no hay otra opción, tengo que coger el trabajo que sea porque no hay trabajo y bueno, no me queda de otra. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? No voy a durar en un empleo que no me guste. A lo mucho de repente será 1, 2, 3 meses, pero no voy a durar en algo que no me nace hacer. Porque uno de los puntos importantes para desarrollar bien un trabajo es desarrollar lo que nos gusta hacer. Entonces, cuando cogemos de forma apresurada un trabajo, ¿no? Puede desencadenar en el hecho de que rápidamente, ¿no? Se tenga pues que rotar de trabajo, ¿no? Entonces yo no voy a tener esa estabilidad que debería de tener en un puesto laboral. ¿Por qué? Porque simplemente no me gusta o veo que de repente las compensaciones no cubren mi mano de obra, ¿no? O no me otorgan los beneficios que yo espero. Bien, tenemos entonces que tener en cuenta puntos importantes. ¿Qué cambios se vienen dando? Tengo que estar a la vanguardia, ¿no? Tengo que ir eh, claramente analizando cuál es el contexto actual, ¿no? Hasta hace 15 días no había nuevamente cuarentena, hoy ya la hay, ¿no? Es más, hoy han lanzado la información de que están evaluando seguir con la cuarentena, prolongarla. Entonces, tengo que estar permanentemente informado sobre los cambios que se vienen, porque todo eso repercute también en el ámbito laboral. ¿Estamos preparados para enfrentar esos cambios? Hay personas que no se adaptan al tema de la presión que se ejerce tanto con las disposiciones del gobierno como con el trabajo, ¿no? En casa, por ejemplo. Hay personas que por más que ya han pasado tantos meses, no se adaptan a trabajar en casa. ¿Por qué? Porque puede haber mucha bulla, puede haber muchas interrupciones, ¿no? Eh, pueden haber elementos distractores, ¿no? Entonces, ¿estamos realmente preparados para enfrentar toda esta situación? ¿Estamos conscientes, ¿no? De que lo que se viene más adelante en realidad es bastante incierto, ¿no? ¿Qué necesitamos, qué podemos y qué no podemos hacer? Tenemos que estar conscientes sobre lo que tenemos capacidad de hacer. No me puedo meter a hacer algo que no conozco, ¿no? Porque en la medida que no lo conozca, voy a estar en esa falla, error, quizás de manera permanente, y esto no me va a permitir seguir caminando en ese contexto. Pues bien, y como ya les decía, ¿no? Estamos en estas tres etapas, ¿no? En el estado actual, en el estado de cambio y en el estado futuro, ¿no? Bien, ¿qué se valora en una entrevista? Vamos por ese lado. Sabemos hoy en día de que las entrevistas ya no se hacen de manera presencial, sino más bien de manera remota. Hoy se viene haciendo mucho uso de software especializados en realizar pues las consultas, ¿no? Les dan esta especie de pruebas, ¿no? A los postulantes y también les dan unas preguntas, el postulante pues se graba, ¿no? Y envía pues la respuesta por este canal, por esta plataforma, ¿no? Se vienen así realizando las entrevistas. Otra forma también de realizar las entrevistas es mediante plataformas en tiempo real, ¿no? Zoom, Microsoft Teams, etcétera, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, ¿qué se valora en una entrevista? Se valora la calidad humana. Hay muchas funciones y muchas actividades que se pueden automatizar, pero hay algo que jamás se va a poder reemplazar y eso es justamente la calidad humana, aquello que se puede transmitir de una persona a otra, ¿no? Tenemos también que un punto de valoración es la capacidad resolutiva y la responsabilidad. Y aunque no lo parezca, ¿no? En cada conversación, en cada respuesta, ¿no? Se puede percibir también cómo es aquella persona, si realmente tiene esa capacidad de resolver problemas o si se enfrasca en ellos y no tiene cómo salir de esos problemas. Hay personas que le buscan rápidamente solución a los problemas y plantean, ¿no? Plantean nuevas ideas, plantean nuevas formas de trabajo, plantean soluciones, pero hay otras personas
¿no? Que cuando se les plantea un problema simplemente se paralizan, ¿no? Destreza en herramientas digitales, ¿no? Y es que hoy más que nunca, cuando las entrevistas se vienen realizando pues de manera remota, se asume, ¿no? De que nosotros citamos de repente al postulante a tal hora por tal plataforma y este entra, ¿no? Y al menos esa herramienta la sabe manejar. Sin embargo, ¿no? Hoy se requiere de personas pues que tengan esa destreza, esa habilidad. Sabemos que cuando inició la pandemia había muchas personas que ni siquiera sabían utilizar el Zoom, por ejemplo, ni el Microsoft Teams, ¿no? Entonces, hoy, casi un año después, vemos que esas personas que no lo sabían hacer, ¿no? Hoy lo manejan. Hoy manejan las herramientas, al menos el tema básico, que es netamente necesario justamente para poder desarrollar las actividades, ¿no? Tenemos también el espacio de trabajo adecuado. Realmente se puede contar, ¿no? Con un espacio de trabajo adecuado. Hay personas que sí cuentan con este espacio, hay personas que no. Eso también es algo que se evalúa, puesto que hay trabajos que demandan mucha concentración. Entonces, en la medida, y ya ha pasado, ¿no? Que cuando se está haciendo, pues, entrevistas laborales, se escucha un sinfín de bulla atrás, ¿no? Entonces, esto puede conllevar a que haya, pues, una interrupción, ¿no? De la comunicación entre el entrevistado y el entrevistador. Inquietud por aprender y aprovechar el tiempo. Hay personas que plantean tan buenas ideas, y eso se nota en medio de la entrevista, que se nota también el grado de responsabilidad, se nota esa línea de crecimiento constante que motiva al profesional a seguir pues capacitándose y a seguir trabajando. Mientras que cuando se ha hecho entrevistas, ¿no? A otro tipo de personas, se evidencia de repente que es una persona dejada o que es una persona que no aspira más, ¿no? O que se conformaría con dicho puesto laboral, ¿no? Quedándose en esa misma línea, ¿no? Interés por adaptarse a la organización. Hay algo que se evalúa mucho en las entrevistas laborales y es aquella capacidad, ¿no? De conjugar con los objetivos de la organización. Claramente ser esa bandera también de los valores que quiere transmitir la organización. Y es que cuando se quiere personal, se quiere también, ¿no? Que se encuentren claramente relacionados con la empresa. Mis valores como profesional no pueden estar divorciados de los valores de la empresa, así como tampoco mis objetivos, ¿no? Entonces, si yo pienso de otra manera y la empresa quiere lograr otras cosas, pues claramente va a haber un quiebre. Entonces, hay claramente un interés, ¿no? Porque aquel personal que integre la organización se pueda adaptar en la medida que sus objetivos y los de la empresa sean pues compatibles, ¿no? Bien, ¿qué habilidades son las más requeridas? Y de cara justamente a esta situación en la que la presencialidad está lejana, ¿no? Se requiere el desarrollo de muchas habilidades en este entorno remoto, como por ejemplo la transparencia, ¿no? Y en esta medida es que ha habido un poco de resistencia al cambio, a migrar justamente el trabajo a entornos remotos. ¿Por qué? Porque siempre se ha tenido este pensamiento y esa cultura de que el trabajador que está en su casa no va a trabajar, ¿no? Sino que me va a sacar la vuelta, ¿no? Y claramente se va a echar a dormir y de las 8 horas de trabajo por las que, entre comillas, se le está pagando, entonces solamente de repente utiliza pues la mitad, ¿no? Entonces, en la medida en que la transparencia también me traduzca resultados, ¿no? A nivel, pues, de colaborador o de trabajador, va a ser justamente la sostenibilidad de aquella continuidad laboral que va a tener este trabajador en la organización. La comunicación asertiva. Sabemos que en muchas ocasiones, y nos ha pasado incluso con estas conferencias, se cae, pues, la conferencia por problemas con el internet, ¿no? O porque hay algún corte de fluido eléctrico. Sin embargo, y pese a todos estos obstáculos que pueden haber, la comunicación siempre tiene que mantener la línea de asertividad, ¿no?
retomamos, empezamos y volvemos a trabajar en lo que ya sabemos. Ser auténtico, ¿no? Y eso también va mucho de la mano con aquella transparencia que queremos en las personas. Si te enfermaste de COVID, está bien, tienes que decirlo. Si tienes algún familiar enfermo, pide permiso, tienes que decirlo, ¿no? Al comienzo como que era pues una fatalidad que uno de nuestros familiares se enferme de COVID, ¿no? Qué vergüenza. No, mejor no digo nada a la empresa, ¿no? O el mismo trabajador, ¿no? Cuando se enfermaba, no, me van a despedir. No, las empresas ya aprendieron a tomar con responsabilidad el hecho de que el contagio de uno de sus trabajadores tiene que ser también respetado, por ejemplo, en base al descanso médico que se le tiene que proporcionar. No se trata de que, a pesar que esté enfermo, para que no pierda el trabajo, pues siga trabajando, a pesar que de repente está muy mal de salud, siga trabajando. No hay forma, ¿no? La salud tiene que buscar un equilibrio con el ámbito también laboral y económico. La flexibilidad. Y hoy la flexibilidad ha sido uno de los conceptos, pues, claves, ¿no? Las palabras más usadas ha sido flexibilidad, porque esto se da de ambos lados. Esto se da tanto de parte del colaborador que viene trabajando y desempeñando un trabajo remoto desde casa, como con la organización para darle pues todas las facilidades, ¿no? Para las conexiones de internet, para que incluso remitan, por ejemplo, informes, o para que remitan pues algunos resultados, ¿no? La creatividad. Nada ha sido más llamado en esta era, ¿no? En esta época tan compleja como el que uno sea o pueda ser creativo, ¿no? Necesitamos nuevas formas de trabajo, necesitamos nuevas ideas, ¿no? Donde claramente se vean resultados, pero de la forma más simple, ¿no? Amigable también. Es así que tenemos, por ejemplo, de la empresa Iberdrola, que es una empresa mexicana, por ejemplo, las habilidades laborales más solicitadas del siglo XXI. Y ellos lo ponen, ¿no? En su página institucional, en su página de empresa. Es una empresa dedicada al rubro de energía, por ejemplo, y ellos indican y le dan toda esta información, por ejemplo, a su personal, ¿no? ¿Qué es lo que esperan de cada uno de sus trabajadores? Indican que para ellos, ¿no? Las habilidades pues, laborales más solicitadas es la resolución de problemas complejos, ¿no? Que haya pues aquel pensamiento crítico. Necesitamos personas que puedan analizar la situación y asimismo también dar solución a aquellos problemas, ¿no? La curiosidad. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen referencia al tema de curiosidad? Porque ellos hablan mucho de que en base a la curiosidad justamente es que se va a dar el descubrimiento de cosas nuevas, que tiene mucha relación con los términos de creatividad, ¿no? La iniciativa, ¿no? Y nos habla de aquella proactividad, de aquellas propuestas de nuevas ideas, que es lo que justo ya les venía mencionando, ¿no? Eh, el que una persona tenga iniciativa, ¿no? Sobre alguna actividad o alguna mejora, siempre va a ser aquel plus adicional, ¿no? Siempre va a ser ese valor agregado que toda organización busca. Tenemos también la creatividad, justo lo que les mencionaba también, porque esto hace referencia a la imaginación. Y esto se va a volcar justamente en aquel trabajo en equipo, ¿no? Que desarrollamos dentro de las organizaciones, a pesar de encontrarnos trabajando en entornos remotos. La capacidad de negociación. Y justamente esto hace referencia al término de flexibilidad, ¿no? Pero también hace referencia al término de respeto mutuo. El saber negociar no significa pues, pelear, ¿no? No significa que en algún momento nos vamos a enfrascar en alguna pelea sin sentido, no, sino en respetar, ¿no? Los puntos de vista, en respetar también el hecho de que las personas, por ejemplo, incluso en entornos remotos, tienen una vida privada, ¿no? Se pueden negociar la flexibilidad en cuanto a horarios de inicio, por ejemplo, de las labores. Antes, ¿no? ¿Cómo era, no? Cuando podíamos, pues, desplazarnos con normalidad, entraban a las 7 de la mañana, por ejemplo, algunos, ¿no? Los operarios, de repente, en alguna empresa, 7 de la mañana. Pero ¿eso qué significaba? Eso significaba que tenía que levantarme a las 4 o a las 5 para poder llegar a las 7, ¿no? Entonces,
En la medida que yo pueda desempeñar un trabajo remoto, de repente ya no es necesario que nos conectemos a las 7 de la mañana, sino a las 8 o a las 9, ¿no? Entonces, se establece esa capacidad de negociación en el ámbito también empresarial, ¿no? La adaptabilidad. Debemos salir de esa zona de confort a la que hemos estado acostumbrados por muchos años. Debemos de desterrar esta idea de que hemos venido haciendo las cosas así y que así van a continuar. Eso ya no va a suceder, ¿no? La flexibilidad cognitiva, ¿no? Y habla justamente de adaptar nuestros conocimientos, la toma de decisiones, que es fundamental en estas épocas, ¿no? El tomar buenas o malas decisiones va a depender del análisis que nosotros podamos hacer de la realidad actual. Y adelantarnos también a las cosas que pueden venir, porque nada es cierto. Hoy en día todo es constante. Y tenemos la inteligencia emocional, ¿no? Eh, y estas habilidades son las propuestas por esta empresa española, ¿no? Que ya viene justamente analizando qué es lo que se necesita para el trabajo pues diario hoy en día. Pues bien, ¿qué hacer en una entrevista de trabajo? Habla de ti, pero habla de tus logros, ¿sí? Habla y explica por qué te interesa el trabajo, ¿no? Tenemos fortalezas, tenemos debilidades, pero tenemos que conocerlas, ¿no? Se ha dado en múltiples ocasiones, por ejemplo, esta pregunta, y a muchos de ustedes les tiene que haber pasado, ¿no? Ok, ¿cuáles son tus debilidades? Y muchos han quedado callados, ni siquiera saben cuáles son sus debilidades. Y la pregunta es, ¿te conoces a ti mismo? ¿Sabes realmente en qué debes de mejorar, qué competencias tienes que desarrollar para mejorar aquella falencia que tienes, ¿no? ¿Por qué eres la persona adecuada para el puesto? ¿No? Son preguntas que siempre, de alguna u otra manera, nos hacen, ¿no? Para ver pues si somos aquel perfil que calza en ese puesto vacante. Preguntar puntos relacionados con la vacante. Es importante también conocer, ¿no? Muchos llegan y ni siquiera saben, por ejemplo, a qué se dedica la empresa, ¿no? O qué actividades va a tener el puesto vacante, por más que este es publicado en redes, ¿no? Y luego uno llega y dice, ok, ¿has leído el puesto, la descripción de las funciones? Sí, sí, sí he leído, ¿no? Dicen. Ok, y dime, ¿en cuál de ellos te es pues dificultoso desempeñarte? Y resulta que no se había leído bien, ¿no? Entonces, eso también nos da una idea de cómo es aquella persona, ¿no? Y sonreír, ¿no? Aunque se vea, eh, caramba, dirían muchos, ¿no? ¿Y qué tiene que ver si me río o no me río? ¿No? Recuerden de que hoy en día la actitud cambia mucho. Hoy en día se valora el tema del clima laboral para atraer a aquel profesional de alto impacto. Ya no queremos estructuras rígidas en las organizaciones. Ya no queremos gente amargada, ¿no? O que haya un nivel de burocracia en los organigramas, por ejemplo, ¿no? Queremos gente que disfrute de su trabajo, que lo desempeñe bien, que nos proporcione más de sí mismos, nuevas ideas, que tengan más creatividad, que tengan empatía. Es justamente lo que nos diferencia de las máquinas. Las máquinas han suplido mucho el trabajo de las personas también, pero hay algo que jamás van a suplir y es justamente aquellas habilidades blandas, ¿no? Aquellas competencias que solamente el ser humano puede desempeñar. Entonces, la sonrisa, aunque muchos digan, pero no tiene nada que ver, es mi cara por último, ¿no? O sea, la sonrisa dice mucho, cambia el ambiente de trabajo, ¿no? Uno, si entra con una sonrisa, la respuesta va a ser otra sonrisa dentro del ámbito laboral. Pero si uno entra pues molesto o fastidiado de repente o cansado, eso es lo que se va a transmitir a todo el equipo de trabajo. No se quiere ese tipo de personas, ¿no? Bien, la mirada tiene una importancia redoblada en la comunicación no verbal durante las entrevistas de trabajo en tiempo de coronavirus.
Y aunque parezca mentira, si bien es cierto, las entrevistas se vienen realizando en ámbitos remotos, se puede ver a la persona todavía. Es por eso que se solicita durante las entrevistas que tengan pues acceso a una cámara para poder visualizar a aquella persona. La comunicación verbal y no verbal dice mucho. Hay muchos factores que determinan, por ejemplo, cuando una persona dice, obviamente, algo, pero con las facciones en su rostro dicen otra cosa, ¿no? Y es que es importante también en las entrevistas hablar menos de la experiencia pasada y enfocarnos mucho más en nuestro potencial, ¿no? Es así que debemos de apostar justamente por aquello que podemos brindar basados justamente en nuestra experiencia. Pero debemos apostar más por nuestros logros, por desarrollar nuestras capacidades, ¿no? Por brindar y transmitir esa confianza al entrevistador, ¿no? Pues bien, factores a tener en cuenta eh, de cara a esta situación donde se vienen realizando las entrevistas en entornos virtuales, eh, hay muchas cosas que se han evidenciado, ¿no? Muchas personas creen que porque la entrevista se está dando pues en virtual, bueno, me presento con un polo, de repente porque estoy en mi casa, ¿no? Y porque bueno, pues total, ¿no? No me van a ver. Es necesario también enfocarnos en la medida de que aquella persona va a mirar mi postura, va a mirar cómo estoy mediante la cámara y lo mínimo, ¿no? Es contar con una vestimenta pues adecuada, ¿no? Entonces, hay un refrán que dice que las primeras impresiones son las que cuentan y eso es particularmente cierto en una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué deberías usar? Algo más formal, algo pues en donde, caramba, tampoco se pide una ropa de gala, pero algo pues formal, ¿no? Donde se vea acorde con la situación, ¿no? ¿Qué no se debe usar? Ropa inadecuada. Algunas entrevistas, les comento brevemente, se ha visto gente que, aunque crean que no se ha visualizado, se ve con pijama, ¿no? Se ve pues estos dibujos propios, ¿no? De pijamita, pues, ¿no? Entonces se nota, ¿no? Por más que han querido pues enfocar del cuello para arriba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Información previa y preguntas, ¿no? Muchos postulantes en la entrevista tienen la posibilidad de que el entrevistador les diga, ¿tienes algo que consultar? ¿No? ¿Quisieras preguntar algo? ¿No? Y muchas personas tienden a intimidarse, ¿no? No tengo nada que preguntar, cuando en realidad en el fondo sí quieren preguntar. Quieren preguntar cuáles son las condiciones de trabajo, ¿no? Quieren preguntar los horarios o cómo es que están manejando esta dinámica, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué tipo de preguntas no debo realizar? ¿No? Y eso es bastante importante. Una de ellas, por ejemplo, sería, ¿por qué tengo que trabajar en equipo con mis compañeros? Hay personas que no les gusta trabajar en equipo. Y si uno lanza ese tipo de preguntas, o sea, ¿por qué tengo que trabajar con más personas? O sea, yo lo puedo hacer solo, ¿no? ¿Por qué? Si uno lanza esa pregunta, como que ya viene la cruz encima de uno, ¿no? Porque es obvio de que lo que se trata de impulsar es el trabajo en equipo, ¿no? ¿En cuánto tiempo puedo pedir un aumento de sueldo? Es otra pregunta que también se ha visto en las entrevistas, ¿no? Y es que ni siquiera estás dentro de la empresa y ya estás pensando en ese aumento de sueldo. ¿Qué quiere decir o qué información nos da esa pregunta de que de repente pues vas a estar incómodo, de que más vas a estar pensando en qué momento pedir ese aumento de sueldo más que en trabajar, en que de repente esta persona no va a dar los resultados y aún así va a pedir aumento, etcétera, ¿no? Otra pregunta es, ¿puedo venir con ropa deportiva a trabajar? O sea, ¿cómo me puedo presentar a trabajar? Eso es otra de las preguntas que también se hace, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado, ¿no? Al momento de hacer este tipo de consultas que a veces nos da también mucha información sobre aquellos candidatos, ¿no? Pues bien, adaptación de la entrevista de trabajo en tiempos de coronavirus. En la propia entrevista, ¿no? Hemos de mostrar pues flexibilidad para adaptar el formato de la entrevista a las circunstancias. Puede que sea necesario
complementar la parte pues presencial de la entrevista por otras modalidades como conversación telefónica, y es lo que hoy en día se genera mucho, ¿no? Hoy tenemos el ámbito de las plataformas donde nos podemos ver en vivo y en directo, ¿no? Antes se usaba mucho el tema de la entrevista también telefónica, videollamadas, el correo, chats, etcétera, ¿no? La adaptación a la empresa. La mayoría de las empresas llevan tiempo viviendo un gran número de transformaciones que son propiciadas pues por los cambios sociodemográficos, financieros y tecnológicos. Las circunstancias de los últimos meses han remarcado todavía más si cabe la necesidad de que sus empleados muestren flexibilidad ante los cambios. Hay personas, ¿no?, que no se adaptan a acoger pues las plataformas digitales y eso claramente le quita mucho terreno en el ámbito de poder acceder a una vacante, ¿no? Uno mismo como factor de adaptación. Debemos ser capaces de transmitir que nuestra incorporación a la empresa, ¿no?, aporta ese plus de flexibilidad. No solo se trata de recibir positivamente las indicaciones de cambio, sino de mostrarse claramente más proactivos, ¿no? En estos tiempos son muy valorados los empleados que saben moverse con agilidad en contextos complejos y también cambiantes. Es necesario ver, ¿no?, visualizar a aquella persona que tiene ese nivel de proactividad, ¿no?, que nos va a proporcionar adaptarnos rápidamente al cambio. En un contexto complejo y cambiante, ser flexible es una necesidad. Ya no es una opción, es necesario. En una organización, ¿cómo es el reclutamiento y la selección tras el COVID-19? Las empresas tienen que visualizar cómo se siente el candidato, ¿no? En qué medida también se basa su comodidad, por ejemplo, si es que puede o cuenta con nuevas herramientas tecnológicas, si es que de ingresar a la organización va a tener aquel soporte tecnológico para desarrollar sus actividades, si es que hay o existe en este postulante aquel equilibrio entre la vida privada y el trabajo, ¿no? Muchas veces vemos que incluso las entrevistas han sido pues interrumpidos por múltiples factores, ¿no? La mascota, los niños, de repente viven en una casa donde viven muchas personas y el espacio es demasiado pequeño, y eso claramente puede significar interrupciones continuas, ¿no?, en el ámbito de trabajo. Postulante cuenta con infraestructura, ¿no? Y eso es lo que ya les manifestaba, ¿no? Esto también va en clara relación a la adopción de herramientas tecnológicas, si cuenta de repente con algún equipo de cómputo, si cuenta con internet o no cuenta con internet. Esos son muchos factores también que se evalúan, ¿no? Pues bien, protocolos y normas de higiene. Y esto se da básicamente a la incorporación de personal que realiza sí o sí trabajos presenciales, ¿no? Por ejemplo, el ámbito operativo. Hay personas que sí o sí tienen que desempeñar in situ su labor, ¿no? No hay esta alternativa de realizarlo en entornos remotos porque no se puede, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las empresas dedicadas al rubro de alimentos, ¿no? El empaque, la elaboración, la producción. Entonces se requiere de estas personas en el ámbito pues presencial. En esa medida, también se evalúa el cumplimiento de las normas de higiene, lo cual señaliza pues nuestra capacidad para asimilar protocolos empresariales. Si yo de repente cito, ¿no?, a un postulante, ¿no?, a que venga a mi empresa porque es necesario, ¿no?, y de entrada veo que no cumple con los protocolos de seguridad, entonces puedo también suponer, de repente, o asumir de que aquella persona no va a tener los cuidados requeridos cuando desarrolle una labor dentro de la empresa. Es por ello, ¿no?, que se requiere a personal que desde el inicio tenga ese nivel de conciencia en base al cuidado, por ejemplo, para evitar los contagios. Pero si yo veo que una persona permanentemente, pues, llega, no se lava las manos, no tiene mascarilla, no tiene protector facial, o sea, entonces puedo asumir que es una persona descuidada, ¿no? Bien, ¿qué es lo que se detecta en una entrevista? Que tenga conexión con la organización, qué me dice y cómo me responde. Hay personas que son, y se nota desde el momento en que responden, demasiado impulsivas,
¿no? Eso también se traduce al momento de dar respuesta a las preguntas. Inspiración y transmisión de confianza, eso es justamente ese factor de hacer esa química, de transmitir esa calidez, ¿no? Y que eso va a ser claramente multiplicado, ¿no? Al momento de realizar pues las tareas con los demás integrantes del equipo de trabajo. El crecimiento y aprendizaje en el candidato. Queremos personas que permanentemente tengan esa ambición y esa línea de escalar, ¿no? Esa línea de crecimiento, que siempre quieran lograr algo. Y en esa medida que interioricen ellos eso, ¿no? Es que también van a querer lograr, ¿no? Que sus actividades pues tengan éxito, que las funciones que realicen se hagan de la mejor manera. El actuar del entrevistado, ¿no? Hay muchas personas que son bastante, por ejemplo, tímidas, como ya les decía, muchos otros impulsivos, no hay control de impulsos y eso se nota, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que no debes hacer en una entrevista? ¿No? Llegar tarde. Eso nos da luces de cómo puede significar el trabajo ya dentro de la organización. Sin duda alguna, de hecho, pueden haber muchos factores que originen una llegada pues impuntual. Pero estamos pues, si nos ceñimos a la realidad, estamos en el ámbito remoto, salvo que se haya caído el internet o no haya luz, ¿no? Para poder pues reprogramar esa entrevista, ¿no? Pero se ha dado casos en los que se estipula, ¿no? Un horario y el candidato pues entra 5, 10 minutos después, ¿no? Entonces ya desde allí habría que evaluar, ¿no? Eh, que el candidato no tiene pues muy interiorizado el hecho de la puntualidad, ¿no? Dudar en las respuestas, ¿no? Hay muchas personas que piensan mucho, ¿no? Uno les hace una pregunta y empiezan a mirar la pared, el techo, entonces como que recién voy a formular mi respuesta, ¿no? Cuando esta debe de ser lo más transparente posible, ¿no? En base a la pregunta se responde, ¿no? O sea, con tranquilidad, con normalidad, porque de lo que se trata es transparencia de ambos lados. Yo como empresa no puedo engañarle al trabajador diciéndole que le voy a dar tales beneficios, tales compensaciones, si no se lo voy a dar. Y yo como empleado, como postulante o colaborador, tampoco voy a engañar a la empresa magnificándome y diciéndole cosas que no son verdad. Mostrar falta de preparación, ¿no? Y es que, como ya les decía, ante algunas preguntas, ¿no? A veces, pues, se nota mucho aquella falta de preparación de las personas, ¿no? Como que no va acorde, ¿no? Las preguntas con aquel, pues, profesional, ¿no? Criticar a un ex jefe. Muchas personas cometen ese error y eso nos da luces de cómo puede ser o cómo pueden venir las cosas también más adelante, ¿no? En su momento, las relaciones laborales duran lo que tengan que durar en tanto nos convenga a los dos. Cuando la relación laboral acabe, ¿no? Se debe dar en un contexto pues sano, ¿no? No tienen por qué salir de repente pues hablando mal, ¿no? De nadie, porque siempre deben de preguntarse cuando salgan de una empresa y cuando vayan a otra, obviamente, en qué me suma o en qué me ayuda a hablar mal de otra persona. Si no me suma, si no me ayuda, entonces no lo hago. Si me suma, lo haré, ¿no? Criticar a una empresa anterior. En la medida en que yo haya elaborado en una empresa, tengo que ser agradecido, pues, ¿no? Y por último, la empresa, en todo caso, si es que algo malo ha pasado, la empresa en todo caso no es la mala, ¿no? Entre comillas, sino de repente que había una persona que no iba, pues, no tenía valores o no estaba acorde de repente con las funciones que realizaba, pero en realidad la empresa no es mala. Cometer errores gramaticales en una carta de presentación. Y es que esto sí se ha visto mucho, ¿no? Y la imagen nos ilustra, ¿no? Justamente cómo es este tema de los errores gramaticales, ¿no? Y aunque parezca algo simple, ¿no? Cualquiera diría, pero por Dios, o sea, por este error, tanto escándalo. Y es que nosotros vemos, ¿no? Este error, y ya, como lo digo siempre, para mí al menos, es un atentado contra la retina, terrible, ¿no? Pero imagínense ver esto
en una conversación amplia, en un correo electrónico, y ver error tras error, tras error, tras error, ¿no? Entonces, quizás uno diría, bueno, pero si el correo me llega a mí, excelente, o sea, yo lo paso por alto porque, bueno, es un error, bueno, pero si ese correo llega a un gerente, a un cliente, a un proveedor, ¿no? O sea, hay que tener pues también y guardar las formas, ¿no? Expresarse incorrectamente en la entrevista, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que en la entrevista están hablando con el entrevistador, me refiero al ámbito remoto, ¿no? Y se echan en la silla. Es como que, no, estoy cansado, ¿no? O sea, no, no, hay que también ponerse a pensar un poco, ¿no? En la imagen que estoy proyectando sobre mi persona, ¿no? Tener requisitos de compensación económica poco realistas. Hay pues personas con puestos que muchas veces son básicos y que ya pues están poniendo sueldo de gerente, ¿no? Entonces, en la medida que eso sucede, pues estas personas van a ser descartadas porque no tienen ni siquiera idea de cómo es el rango que maneja el mercado laboral. Claramente hay empresas, ¿no? Que no pagan lo justo, eso es obvio, pero hay empresas que sí, ¿no? Pero tampoco pues, voy a poner sueldos que no se ajusten, ¿no? Falta de preparación, como ya lo habíamos indicado, y tratar de impresionar, ¿no? La arrogancia pasa factura. La arrogancia no es amiga, ¿no? Ni buena consejera de nadie. Entonces, en la medida de lo posible, hablar con transparencia no es hablar con arrogancia. No es lo que yo hice, lo que yo logré, yo mismo soy, yo soy lo máximo, no. Si hubo un logro fue a nivel de equipo, qué es lo que se logró, ¿no? Y guardar siempre aquellos parámetros en base al logro, ¿no? Al logro. No es que yo sea lo máximo, sino lo que se logró en base a una preparación, a un planeamiento, a una planificación de actividades, ¿no? Pues bien, ¿por qué es importante comunicar que no superaste la entrevista? Muchas empresas cierran los procesos y no comunican por qué aquel postulante, no es empleado porque todavía no ha ingresado a trabajar, aquel postulante no ha superado la entrevista. Es importante por un tema de reputación, por un tema de marca empleadora. En la medida, ¿no?, que no se supere la entrevista, se puede comunicar, ¿no? Se puede comunicar. Hoy en día existe software que cuando uno postula y es desechado de una, de una vacante, por decir así, o del análisis de una vacante, te mandan, ¿no?, un mensaje diciéndote que en esta oportunidad no ha sido tomado en cuenta, pero que van a guardar tu información en la base de datos. Y es así que esa empresa pues adquiere otro tipo de nombre, ¿no? Otro tipo de reputación, ya no se ve pues como aquella empresa que simplemente te dejó en el aire hasta que tú te dieras cuenta solo de que nadie te iba a llamar, ¿no? Bien, bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos. Tenemos a la empresa PepsiCo y Kairos, ¿no?, que son empresas que claramente hoy en día vienen realizando, ¿no?, este trabajo, pues, estas entrevistas en el entorno remoto, publican sus ofertas, ¿no? Utilizan software especializados, ¿no? Y como se da, pues, a nivel mundial, ya se imaginarán la cantidad, pues, de procesamiento de data que tienen al momento de hacer la selección, justamente, de los postulantes. Y es que el análisis de software filtra aquellos candidatos que podrían ajustarse aún más a aquel perfil laboral. Tenemos a Amazon y a Walmart, ¿no? Y en ese sentido, Amazon pues innova mucho en el tema de la contratación de nuevos perfiles profesionales, abriendo un proceso de selección en sus compañías dedicadas a perfiles pues específicos y en el entorno en el que nos estamos desarrollando incluso a puestos nunca antes vistos, ¿no? Hoy se habla de que hacen solicitud, pero para el ámbito pues remoto, ¿no? Priorizan mucho el tema de, por ejemplo, la supervisión que se realiza también abordando plataformas remotas, plataformas digitales.
Ustedes saben que Amazon tiene una diversidad de productos que ofrecen, ¿no? Tienen drones, tienen esta venta retail, etcétera. O sea, Amazon ha diversificado mucho sus actividades, por lo que, sin duda alguna, sigue teniendo, pues, propuestas sobre ofertas laborales, ¿no? Pero cada vez ellos se enfocan más en requerir profesionales que se dediquen a gestionar e implantar estrategias y relaciones, por ejemplo, con los proveedores, ¿no? Hoy en día se habla mucho de que las empresas están invirtiendo en profesionales que les provean aquella solución, que les provean un equipo, por ejemplo, multidisciplinario en tiempos de crisis, ¿no? Hay empresas que vienen apostando por eso, están creando estas especies de comité de crisis. Entonces, Amazon justamente es una de ellas, ¿no? Que viene apostando por un equipo multidisciplinario justamente para abordar este tipo de temas, este tipo de trabajos, proporcionar nuevas formas de trabajo, valga la redundancia, ¿no? Hoy se han lanzado mucho, por ejemplo, a captar talentos desde las mismas universidades que lamentablemente por esta coyuntura son personas pues que no tienen de repente muchas oportunidades de salir al mercado laboral como antes sí se tenía, ¿no? Entonces ya los captan desde la universidad, justamente para que empiecen pues a trabajar. Tenemos a la empresa también Nestlé, Vidafone, ¿no? Que son empresas que siguen también reclutando, ¿no? Y entrevistando desde el ámbito pues remoto, ¿no? Y como les digo, hoy se ha aperturado mucho el tema de los puestos para generar nuevas estrategias de trabajo, para generar estrategias frente a las crisis como la que estamos atravesando, ¿no? Y es que esta crisis no se pensó que iba a ser pues tan severa, pero hoy se está evaluando, ¿no? El trabajo profesional desde el ámbito de la creatividad. Justamente era algo que mencionábamos mucho en las habilidades, ¿no? Queremos gente que cree más, ¿no? Que participe mucho más, que sea más proactiva. Si de repente se venía trabajando de alguna manera, que cambie aquella estructura para que las operaciones no paren. Tenemos también a la empresa Apple y Disney, ¿no? Que publican pues ofertas que se refieren a nuevos perfiles profesionales que tienen que ver con el trabajo desde casa, por ejemplo. En el caso de Apple, se ofrecen puestos de Home Advisor para el servicio de atención al cliente, que como indica la propia compañía, requieren experiencia en la solución de problemas. Ya sabemos que el tema de atención al cliente es un ámbito muy, muy delicado porque ya sabemos que ante una inconformidad vienen las quejas, ¿no? También, ¿no? Apuestan mucho por plataformas donde se les brinde una atención mucho más personalizada a los clientes. Sabemos que hay mucha adquisición de productos, por ejemplo, desde el ámbito de delivery, es decir, donde los usuarios finales o los clientes no tienen opción ni siquiera de ver el producto, sino hasta que ha llegado a casa. Entonces, ellos han repotenciado, por ejemplo, puestos de trabajo en el ámbito postventa, ¿no? Para recepcionar aquellas sugerencias, aquellos reclamos de los clientes. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.